Cordial saludo, mi nombre es Nabil Salomón, estudiante octavo semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En esta oportunidad, junto a mi compañero Martín Puertas, vamos a exponer muy brevemente el caso de Martínez Esquivia versus Colombia, expuesto ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Circunstancias fácticas del caso. Básicamente, estas se resumen en una serie de violaciones que se habría producido dentro del marco del proceso materialmente sancionatorio, que culminó en la destitución de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia como fiscal delegada ante los juzgados penales de la ciudad de Cartagena. La señora Martínez Esquivia desempeñó el cargo de fiscal en provisionalidad por el término de 12 años. Sin embargo, el fiscal general de la Nación emitió una resolución en la cual declaró insubsistente el nombramiento de la señora Martínez Esquivia, sin motivación alguna, y que la exfiscal no contó con los recursos pertinentes para ejercer su defensa. Normatividad internacional vulnerada. Las exigencias del debido proceso previstas en el artículo 8.1 de la Convención, así como los criterios de independencia y objetividad. La Relatoria Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha destacado que los fiscales son actores centrales en el funcionamiento del Estado de Derecho y que su independencia se engloba en el ámbito general de la independencia judicial, cuya garantía constituye un deber para los Estados. Sobre el deber de motivación, la Corte recuerda que, en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos, la garantía de inamovilidad en el cargo de las y los fiscales provisionales. El artículo 23.1 de la Convención establece el derecho a acceder a un cargo público en condiciones generales de igualdad. La violación a la garantía del plazo razonable prevista en el artículo 8.1 de la Convención, en el marco del proceso de fuero sindical, en perjuicio de la señora Martínez Esquivia. Normatividad nacional vulnerada. Además de que en Colombia, al igual que a nivel internacional, se violaron el debido proceso, la independencia judicial, el deber de motivación, el derecho a la igualdad y al plazo razonable, también se vulnera la garantía de estabilidad que se les debe reconocer a las y a los fiscales como operadores de justicia, el derecho a la protección judicial, porque en ninguna de las vías intentadas por la presunta víctima ésta habría contado con un recurso efectivo para impugnar la decisión que la cesó de su cargo. Pruebas validadas. Pruebas documentales. Este tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por la Comisión y el Estado, así como también aquellos solicitados por la Corte o su presidencia como prueba para mejor resolver, los cuales, como en otros casos, admite en el entendido que fueron presentados en la debida oportunidad procesal. Artículo 57 del reglamento. Prueba testimonial y pericial. La Corte estima pertinente admitir los peritajes rendidos ante fedatario público, en cuanto se ajustan al objeto definido por la resolución que ordenó recibirlos y al objeto del presente caso. La Corte considera que las observaciones del Estado a la declaración de la presunta víctima y al peritaje se refieren a su contenido y eventual valoración probatoria, por lo que estima pertinente admitirlos, tomando en consideración en lo pertinente las observaciones del Estado al momento de su valoración probatoria. Alegatos finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado está en la obligación general de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos, los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. Recordó que, en el presente caso, la resolución que declaró la insubsistencia del cargo de la señora Martínez Esquivia indicaba que contra ella no procede recurso alguno, aunque lo anterior no impidió que la presunta víctima hiciera uso de recursos judiciales en la vía laboral, administrativa y constitucional. Con respecto a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Comisión consideró que este recurso no era idóneo, ya que no tenía la virtualidad de atender los reclamos de la presunta víctima. En ninguna de las vías intentadas, la presunta víctima contó con un recurso efectivo para impugnar la decisión de desvinculación y revisar las violaciones al debido proceso, al principio de legalidad y a otros alegatos relativos a derechos fundamentales de rango constitucional. Asimismo, la Comisión recordó que uno de los elementos del debido proceso es que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. A continuación, aclararemos los alegatos finales del representante de víctimas, alegatos finales del Estado, decisión de la sentencia y medidas de reparación ordenadas, donde encontraremos la reparación material y la reparación inmaterial. Alegatos finales, representante de víctimas. En sus alegatos finales coincidieron con la Comisión al considerar que el Estado no brindó los recursos judiciales efectivos a la presunta víctima para remediar la violación de sus derechos. Con respecto a la violación del debido proceso, consideraron, al igual que la Comisión, que el asunto llevado a la jurisdicción laboral no implicaba ninguna complejidad y que el gran número de asuntos en el juzgado no era justificación suficiente para justificar una denegación de justicia durante 4 años. Decisión de la sentencia. Primero, desestimar la excepción preliminar relativa a la falta de agotamiento de los recursos internos de conformidad con los párrafos 20 a 28 de esta sentencia. Segundo, desestimar la excepción preliminar relativa a la cuarta instancia de conformidad con los párrafos 32 al 34 de esta sentencia. Tercero, el Estado es responsable por la violación de las garantías judiciales y los derechos políticos reconocidos en los artículos 8.1 y 23.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuarto, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quinto, el Estado es responsable por la violación de la garantía del plazo razonable consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sexto, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Alegatos finales del Estado. El Estado argumentó que las pretensiones de la presunta víctima en las acciones intentadas a nivel interno estaban encaminadas a que se dejara sin efecto el acto administrativo, mediante el cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento, se dispusiera su reintegro y se ordenara el pago de los salarios dejados de percibir. De esta forma, consideró que las pretensiones ante la jurisdicción nacional nunca estuvieron encaminadas a que se requiriera al nominador para que exteriorizara la causa de la inubsistencia del nombramiento. Por consiguiente, argumentó que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo la causal de desviación de poder constituía un recurso adecuado y efectivo frente a sus pretensiones. En efecto, en esta vía, la peticionaria se encontraba habilitada para evidenciar, a través de cualquier medio de prueba, que su desvinculación no obedeció a razones de buen servicio. La verificación de tal situación conduciría al juez a declarar la nulidad del acto, disponer el reintegro y el pago de los perjuicios. 11. El Estado, dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma,
sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 158 de la presente sentencia. 12. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Séptimo. El Estado cubrirá los aportes a la pensión de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia en los términos del párrafo 155 del presente fallo. Octavo. El Estado realizará las publicaciones indicadas en el párrafo 158 de la presente sentencia. Noveno. El Estado adecuará su normativa con el fin de garantizar la estabilidad de las fiscales y los fiscales nombrados en provisionalidad en los términos de los párrafos 162 y 163 de esta sentencia. Décimo. El Estado pagará las cantidades fijadas en los párrafos 168 y 170 de la presente sentencia por concepto de indemnización por daño material e inmaterial en los términos de los párrafos 174 a 179 del presente fallo. Medidas de reparación ordenadas. La Comisión solicitó la reincorporación de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia en un cargo similar al que desempeñaba con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparable al que le correspondiera al día de hoy si no hubiese sido cesada. El Estado debe publicar en el plazo de 6 meses contando a partir de la notificación de la presente sentencia el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte una sola vez en el Diario Oficial. La Comisión solicitó que el Estado repare integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en su informe de fondo, incluyendo el daño material e inmaterial. Reparación material. Los salarios dejados de percibir desde el momento de su desvinculación. Además, la Corte ordena el pago de $42,000 de los Estados Unidos de América por concepto de daño material a favor de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia. Reparación inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas por la violación como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de las víctimas. Por esta razón, se ordena que el pago de la suma de $15,000 de los Estados Unidos de América por concepto de daño inmaterial en favor de la señora Yanina Esther Martínez Esquivia. Agradecemos a todos su atención y hacemos extensivo nuestro agradecimiento al profesor Elmer Agualimpia, quien con su apoyo y enseñanzas impartidas en este semestre académico enriqueció nuestros conocimientos en tan magistral carrera como lo es el derecho.